Ciudadanos del mundo, aldea global, autopistas de la información, globalización, el escenario internacional, explicado desde la mirada de especialistas. Porque lo que pasa en el mundo, te pasa a vos, en Cita de Radio. Cita Internacional. Bueno, ya estamos en línea con el especialista, el doctor Alberto Barlocchi, especialista en temas internacionales. Alberto, ¿cómo estás? Catalina soy. ¿Qué tal, Nenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos inaugurando la tarde, está muy bien. Sí, me estaba adelantando el fin de semana. ¿Estás cansado, Alberto? ¿Crees que llegue el fin de semana? Sí, la verdad que sí, ha sido una semana intensa. Intensa. Bueno, Alberto, ¿de qué vamos a conversar hoy en nuestra cita internacional? Mira, me parece que en este momento el tema de Brasil es el que dentro de la región en la que estamos insertados como país es el tema de mayor actualidad, una crisis importante, doble crisis, una crisis económica porque Brasil tiene un retroceso de su economía muy fuerte. El año pasado un 3.8% de recesión, o sea, de marcha atrás de la economía. Este año se espera al menos un 3.5%. O sea que estamos en lo que definen la peor recesión en décadas. Uh-huh. Entonces un país que venía además de un crecimiento importante y que había sido la locomotora en realidad, por lo menos a nivel regional, de muchas otras economías, pero que ha ingresado en una crisis que es institucional y política muy fuerte por las derivaciones del escándalo por corrupción que comenzó por la estatal, la petrolera Petrobras, luego se fue ampliando a otras empresas contratistas de la Petrobras y ha involucrado a figuras políticas a todo nivel. Ya ha habido varios condenados con condena dura, 19, 18 años, 20 años. En Brasil la ley es muy dura. Tanto políticos, varias decenas de políticos, muchos de la plana mayor del oficialismo, del Partido de los Trabajadores, en el gobierno en este momento, pero también empresarios. Hay también un número importante de empresarios o de cúpulas empresariales que han sido también juzgados y condenados por esto. Bueno, el último capítulo de esta crisis, que ha sido definida bipolar, porque ha alternado momentos de tranquilidad a momentos de profunda depresión, de la exaltación a la inmovilidad más total. Ahora ha llegado a una instancia importante porque el acusado es el expresidente Ignacio Lula da Silva. Sí. Entonces ahí nos encontramos con una situación muy grande, porque hasta el momento esta crisis no había salpicado hasta ese nivel. Tanto Lula como la actual presidenta Dilma Rousseff habían sostenido de que no podían discutir los casos de corrupción, pero ellos no habían tenido conocimiento. Ahora hay colaboradores de la justicia, es decir, arrepentidos, que están negociando su pena a cambio de información, que por un lado sostienen que Lula y la presidenta Rousseff tenían conocimiento. Y por otra parte hay otras derivaciones del escándalo que hablan de enriquecimiento ilícito, de beneficios que habría gozado el propio Lula. Concretamente hay un departamento de 3 plantas en un balneario, y Lula ha sido investigado ya en forma espectacular, porque se montó un operativo hace una semana y media, donde en horas de la madrugada lo fueron a buscar un centenar de policías con unos 30 peritos que estuvieron allanando su vivienda y analizando papeles, mientras que era interrogado también por los investigadores. Ayer tuvimos una nueva vuelta de tuerca en este episodio, porque se especulaba, de hecho los fiscales lo habían mencionado, que Dilma podría llevar a Lula dentro de su propio gobierno a asumir un cargo, lo cual tendría una facilitación, porque no estaría más
expuesto a las investigaciones de los jueces federales, sino que solamente tendría un fuero superior por el cual solo la Suprema Corte de Justicia, el Supremo Tribunal Federal, como le dicen en Brasil, podría juzgarlo. Por lo tanto, saldría de los juzgados ordinarios. Pero acá hoy hemos tenido una nueva vuelta de tuerca, porque esta mañana, 40 minutos después de la jura como ministro de la Casa Civil, el ministro de la Casa Civil en Brasil es prácticamente el ministro más importante, es una suerte de primer ministro o de jefe de gabinete del Ejecutivo, y un juez tomó una medida cautelar que suspende la asunción de Lula como miembro del Ejecutivo, y ahora habrá que ver qué establece en fase de apelación o otro juzgado superior. Por lo tanto, Alberto, nuevamente estamos en una situación de mucha incertidumbre. Totalmente. Ahora, Alberto, ¿cree vos que tanto Rousseff como Lula se sienten de alguna manera amparados o protegidos por la Corte Suprema? ¿Creen que no irían por Lula, por eso asume este nuevo cargo? La Corte Suprema ha tenido una actitud un poco más benigna. Me parece que el objetivo principal de Lula, porque acá juegan varios factores. Mira, nadie es inocente, ¿no? Motivo por el cual este tema de la corrupción no es un tema completamente inocente. Hay intereses de por medio. Lula lo que quiere evitar es lo que a todas luces se ha notado, es que los fiscales están obedeciendo a una estrategia que va más allá de la investigación de casos de corrupción, sino que es una estrategia política para neutralizar el actual gobierno. Motivo por el cual, claro, porque la aceptación de Lula de un cargo en el Ejecutivo, dentro de todo, es casi una misión de responsabilidad. Es decir, yo no me animo a enfrentar la justicia sobre este tema y me amparo con un fuero superior. Motivo por el cual, de alguna manera, es un fracaso. Por otro lado, el razonamiento que posiblemente conducen Lula y Dilma Rousseff es: estamos expuestos al juego de estos fiscales que están obedeciendo a intereses que no son solamente de justicia, motivo por el cual necesito tener un mayor amparo para no estar expuesto a este tipo de problemas. Es decir, a todo el mundo que conoce de hechos judiciales le pareció exagerado el operativo que se armó para interrogar a Lula, detenido en una comisaría con fotos que inmediatamente eran espectaculares, cuando nunca escatimó colaboración con la justicia para aportar los datos que necesitaron. O sea, claro, Lula podría haber declarado. El pedido de prisión preventiva es realmente, si uno lee el texto del pedido de prisión preventiva, tuve la oportunidad de analizar varios fragmentos en portugués. No solo es ridículo, es totalmente incoherente con toda la investigación que se está haciendo. Porque se habla de que además habría una colaboración en el lavado de dinero, cosa que no tiene nada que ver con la investigación. Acá el tema es si Lula estuvo o no aceptando determinados beneficios. Y por otra parte, en la argumentación de los fiscales, llegan a confundir Engels con Hegel, sí, afirmando que Engels se avergonzaría de Lula como hombre de izquierda. Es decir, son consideraciones políticas, nada tienen que ver con las argumentaciones de fiscales para establecer si una persona tiene que ir preso o no. Bastante hipotética una fuga del país de Lula, o incluso el hecho de amenazar a otros testigos. Y hay un choque muy grande en Brasil. En definitiva, la médula del tema es el choque que se está produciendo en un país donde está yendo en crisis progresivamente todos los sectores de la economía, o casi todos, y sectores industriales que no están dispuestos a pagar el precio de las políticas sociales y del déficit que tiene el gobierno en la aplicación de estas políticas para salvar en realidad sus intereses económicos. Entonces acá se está produciendo un choque muy fuerte.
A no olvidar que Lula, cuando asumió como presidente, han pasado más de 10 años, prometía a los empresarios: ustedes nunca van a ganar tanto dinero como el que ganarán con nosotros. Y efectivamente fue así, y ganaron mucho dinero, porque al Brasil le ha ido muy bien. Lo ganaron legalmente e ilegalmente, porque por otra parte también los empresarios entraron en estos juegos de corrupción. De paso, el monto que se habla de fenómeno de corrupción está en torno a los 4.000, 6.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de cifras astronómicas, ¿no? Motivo por el cual la ilegalidad ha llegado a niveles muy grandes. Esto mientras que la billetera estuvo llena y cerraron un ojo sobre las políticas sociales del gobierno. Ahora que se vació la billetera del Estado y en donde hay que sacar recursos para sostener estas políticas sociales, estos sectores industriales y financieros dicen no queremos más. Motivo por el cual está este gran enfrentamiento político, pero que tiene sus ribetes en lo económico, con un poder impresionante de algunos medios de comunicación, como la Red o Globo, que hacen su cruzada a favor de determinados sectores industriales. Motivo por el cual la pregunta es: ¿hubo o no hubo corrupción? Hubo corrupción. ¿Habrá sido corrupto Lula? Eso sí, si yo tuviera esta respuesta, sería el premio Pulitzer de la investigación periodística, cosa que no soy. Eso lo único que lo podrá establecer será la justicia. Sin duda Lula es una persona muy pragmática, motivo por el cual no es de extrañarse que haya cerrado un ojo y capaz que dos, con tal de llevar adelante las políticas del gobierno en nombre del pueblo. Pero la otra pregunta que entonces surge es: ¿podemos en nombre del pueblo hacer la vista gorda sobre problemas de esta magnitud? Bueno, ¿acaso es lo que Frederick Forsyth, el novelista de novela de espionajes, hablaba de la alternativa del diablo? Cualquiera de las dos respuestas es insatisfactoria. No podemos aceptar la corrupción, pero sí no podemos gobernar sin aceptar la corrupción. Entonces, evidentemente, acá hay una crisis muy fuerte, institucional, que deberá ser procesada para ver una salida de este túnel. Lo que sí es cierto, nadie tiene escrúpulos, por lo visto. Claro, ni la propia justicia, ¿no?, en este caso. Mira, eso es un fenómeno que no es nuevo. Muchas veces se habla del famoso escándalo Mani Pulite en Italia, donde hubo una magistratura que mandó a la cárcel toda la primera república, digamos, todo el estamento político de la república que se formaba después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, años y años de gobierno de coalición en medio de situaciones de corrupción. El problema es cuando la justicia asume un papel mesiánico, que son los únicos que pueden salvar la situación, motivo por el cual se arrogan también prerrogativas políticas y no solamente en el plano de la aplicación de la ley. Me parece que en Brasil hay una situación parecida, con una fuerte componente de intereses económicos. Alberto, buenas tardes. Elisa, soy acá. ¿Qué tal, Elisa? ¿Considerás que las instituciones, porque lo increíble de este proceso, digamos, de corrupción es que está sucediendo en vivo en el gobierno actual? No es que se está investigando un gobierno, bueno, además de investigar el gobierno de Lula, al estar tan implicado el gobierno de Rousseff, está sucediendo que las instituciones están teniendo que juzgar a quien está actualmente en el poder. ¿Eso lo considerás como una fortaleza de las instituciones brasileras o no es un indicador de fortaleza, sino de otra cosa? Mira, cuando hablamos de fortaleza de las instituciones en América Latina tenemos que hablarlo en términos relativos, sí, muy relativos. Es decir, podemos hablar de instituciones fuertes cuando analizamos la situación de Dinamarca, de Islandia, de Noruega, de Suecia, es decir, países que incluso han soportado vendavales sin que se afectara la institucionalidad del país, ¿no? No son muchos los ejemplos. En América Latina tenemos una debilidad institucional tremenda. Pues, baste con pensar que estamos hablando de golpe institucional. Se estuvo hablando de actitudes destituyentes y golpistas en la Argentina durante los últimos 12 años, en todo momento,
Ha habido situaciones parecidas, acusaciones parecidas en Uruguay, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, motivo por el cual me parece que podemos hablar de instituciones fuertes en términos muy relativos. Brasil quizás es uno de los países que tiene instituciones más fortalecidas con respecto a las otras, motivo por el cual hay cierto grado de anticuerpos que están reaccionando. El hecho mismo que la justicia reaccione sobreactuando y para castigar a los malos corruptos, ya está diciendo de que hay una justicia que tiene una capacidad de intervenir y no de ser manipulada desde el poder ejecutivo. Claro. Eso no es menor, porque quiere decir que hay una separación de poderes que está funcionando. Claro. A no olvidarse que entre los investigados en este momento está el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, ambos del PMDB, que es un partido de centro derecha aliado de Lula y de Dilma Rousseff, y que no pudieron explicar tráfico de influencias, y en el caso del presidente de la Cámara de Diputados no pudo explicar algo como $5 millones en sus cuentas en el exterior, ¿no? Proveniente de ese escándalo. Ahora, hay una fortaleza desde cierto punto de vista respaldada por una opinión pública y por las redes sociales que están de alguna manera identificando en la sociedad civil un actor político que interviene y que interviene más allá de los momentos electorales para indicar un camino o para manifestar su profunda discrepancia. Claro. Seguramente me parece que son estertores de un modelo político que está haciendo agua por todos lados y que hay que revisarlo sin duda. Un modelo político donde los partidos tienen un grado de representatividad muy relativo, cada vez menor, donde hay intereses fácticos que intervienen en el juego y eso no está blanqueado. No es que en los Estados Unidos haya menos corrupción. Si vamos investigando bien a fondo lo que pasó con Lockheed Martin o lo que pasó en estos años con las empresas contratistas que han intervenido en la guerra del Golfo y sucesivamente la invasión de Irak, Afganistán, miren, no vamos a encontrar una situación mejor que esta. Lo que pasa es que ahí el juego de los lobbies industriales está blanqueado, hay una ley que lo ampara y están presentes dentro de los ámbitos institucionales y actúan, digamos, de alguna manera a la luz del día. En nuestros países no lo tenemos blanqueado, motivo por el cual efectivamente tenemos dueños de medios de comunicación que han decidido cualquier cantidad de cosas sin haber sido nunca elegidos. Tenemos dueños de sectores industriales o gremiales industriales que tienen una fuertísima influencia dentro de las instituciones, ¿no? Y en el medio de esta debilidad política hay fragmentaciones políticas que juegan a favor de pequeños grupos que, movidos por intereses económicos, pueden tener una fuerte incidencia. Entonces todo este sistema indudablemente está haciendo eclosión y si no se comprende para qué lado va, el problema institucional puede empeorar, en el sentido, hay que aprovechar los anticuerpos que se están manifestando y desechar la parte que son los virus, ¿no? Lamentablemente los medios de comunicación no siempre juegan a favor de esto y presentan como anticuerpo lo que es virus. Claro. ¿Y te parece, Alberto, que esta situación en Brasil va a tener repercusión en América Latina en esa especie de hartazgo que tiene la gente con la corrupción? Porque acá también en Argentina se está empezando a hablar de investigar más profundamente casos que antes se hacía la vista gorda, ¿no? Mira, hay una cosa que queda claro. No hay desarrollo con corrupción. Hay que elegir una cosa o la otra. Claro. El dicho, roban pero hacen, tiene 40 años, 50 años, y ahí quedó. Y así no fue, al atacarlo. Entonces, no podemos funcionar con corrupción porque desvía recursos importantes de finalidades y además es un virus que ataca la moralidad de un país. Tal cual. Porque cualquiera que llega a tener un cargo público pero aceptó beneficios económicos
no tiene ningún grado de moralidad para elegir a otro político, para armar un sector, para ejercer una función pública. La única moralidad que tiene es para terminar en la cárcel. Claro, tal cual. Pero entonces las repercusiones indudablemente ya se están sintiendo. Ya se están sintiendo porque imagínate en este momento, ¿no? Hay que definir, porque es una tarea pendiente, si el Mercosur va a tener o no va a tener un mercado de libre comercio con la Unión Europea. Ahora, ¿a quién vas a llamar por teléfono para, en este momento, dentro del Mercosur, para tomar una decisión al respecto? Porque, para ser realista, no es suficiente llamar a los presidentes de Uruguay o Paraguay, porque la entidad de los dos países, la consistencia, no permite concretamente tomar decisiones políticas. Entonces, evidentemente, los socios que sí o sí no tienen que faltar, yo no quiero faltarle de respeto a Uruguay y Paraguay, pero es un hecho real. Desde la Unión Europea no te responde en el teléfono si llama el presidente de Paraguay, te responde si llama el presidente de Brasil. Claro. Eso por un tema de realismo. ¿A quién llama Mauricio Macri? ¿A Dilma Rousseff? ¿Qué estará pensando en este momento Dilma Rousseff? ¿O pueden llamar a Nicolás Maduro, que está en este momento ocupado con situaciones internas incluso peores? Motivo por el cual todos estos temas nos distraen de los temas de fondo, que son regionales, no son nacionales. No vamos a poder crecer económicamente cada país por su cuenta. Eso es un cuento que nadie se lo puede creer si mínimamente leyó algo de lo que significa la globalización. Claro, tal cual. Ya no hay ningún economista que puede pensar que, por ejemplo, acá en Chile se la arregla para crecer solo. Chile puede crecer dentro de un contexto regional. Si no, es muy difícil crecer. Bueno, todas estas estrategias no las podemos tejer en este momento y que podrían beneficiar a todos. Por ejemplo, otro ejemplo más. En este momento están disminuyendo las inversiones en América Latina. Inversiones también de actividades extractivas que estábamos realizando. Cada país está haciendo malabarismos para mantener esas inversiones, que no se vayan los inversionistas. ¿Qué es lo que hace? Le cede facilitaciones. ¿Qué hacen los inversionistas? No, a mí en Chile me dan una rebaja superior en el pago de utilidades. No, en Bolivia tengo que pagar menos aportes laborales con los trabajadores mineros, motivo por el cual me voy a Bolivia si Argentina no me... Ahora, todas estas son estrategias que deberían ser regionales. Es decir, esta gente se debería encontrar con una región que le dice, señores, estas son las condiciones para operar en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Chile. Todo esto no lo podemos articular porque en este momento lo que estamos viendo son situaciones procesales. No sabemos si Dilma dentro de 2 meses va a estar o no va a estar como presidenta. Tenemos situaciones internas donde estamos luchando para ver si llevamos ante la justicia los casos de corrupción. Entonces, ven cómo son cosas que influyen en lo cotidiano. Claro. Influyen en lo cotidiano. Esos son concretamente el norte argentino podría recibir inversiones que no las está recibiendo porque se están desviando hacia países y nos hacemos competencia entre nosotros. Claro, tal cual. Bueno, Alberto, me quedo con una frase que dijiste, no hay desarrollo con corrupción, que eso lo estamos aprendiendo a los golpes, ¿no? Estos países en los cuales el desarrollo parece nunca llegar y vamos a aprender a desmantelar esa frase, el que roba pero hace. Esta mañana se publicó una noticia muy interesante. Nosotros, si me permiten el chivo, la estamos por publicar en nuestro portal web de Ciudad Nueva, www.ciudadnueva.org.ar, sobre el Informe Mundial de la Felicidad. Es decir, es un informe por iniciativa de las Naciones Unidas redactado por un grupo importante de economistas que ha sido presentado. Hay 156 países, el más feliz es Dinamarca, el más infeliz o el menos feliz es Burundi. Los países latinoamericanos aparecen desde el lugar 14 en adelante. Costa Rica es el primero, lo sigue Puerto Rico en el lugar número 15, y después cerquita están Brasil, otros países sudamericanos, Uruguay, Argentina incluso. Ahora,
entre los parámetros que han utilizado para medir el grado de satisfacción de las personas, gracias a Dios, estos economistas han empezado a no usar solamente el ingreso per cápita, claro, sino que han empezado a usar otros parámetros. Uno de los parámetros es la libertad, la percepción de libertad de los casos de corrupción. Entonces influye en el estado de un país, en el estado de una economía, ¿no? Porque precisamente si yo sé que como empresario me veo frustrado porque no puedo desarrollar mi actividad empresaria porque tendré que pagar coimas y estos van a afectar mi actividad, evidentemente eso es un daño muy grande que recibimos en la economía y lo tenemos que entender tarde o temprano. Y lo más lo combatamos, más resultado podemos tener a futuro. Y más felices seremos como país. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por la columna muy interesante, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y buena continuación con el programa. Gracias, Alberto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Estuviste escuchando la cita internacional de Alberto Barlocchi, que hoy se refirió a un tema que nos está pegando pero muy de cerca, que es el conflicto de corrupción en Brasil.